Vamos a valernos inicialmente de una parábola del Señor Jesucristo que registra Marcos. San Marcos, en el capítulo 4, Evangelio de Marcos, aparece allí una parábola que solamente la registra Marcos, y lógicamente que el fondo de ella, su sentido y la complementación, claro que está en toda la Biblia. Es una parábola del Señor Jesús que sintetiza muchas cosas y que nos ayuda a tener una visión global. Esas visiones globales son necesarias. Esas panorámicas de la obra del Señor aparecen constantemente en la Biblia. A veces ustedes recordarán que hay capítulos que tienen esa característica de recapitular, recoger todo lo que se ha caminado y mirar de manera panorámica también hacia dónde se continuará caminando en relación con la caminada que ya se ha hecho. Tener una visión global, porque a veces corremos el peligro de perdernos en los detalles pequeños, en las cosas periféricas y ser distraídas o distraídos de lo fundamental. Entonces el Señor, de vez en cuando, a pesar de que ciertas cosas por su Espíritu Santo inspiró que se registraran con detalles, porque son necesarios los detalles, porque el Señor es rico, sus riquezas son insondables, y Él nos habla aún en los pequeños detalles. Y esos pequeños detalles nos muestran la delicadeza del Señor y la excelencia de su ser y de su naturaleza. Entonces, hay partes muy detalladas en las Escrituras. A veces nos cuenta una lista larga de jornadas, con muchas lecciones que aprender a lo largo de ellas. Pero de vez en cuando el Espíritu Santo nos da capítulos donde todas esas jornadas que ya fueron detalladas a lo largo de un periodo, son sintetizadas o resumidas en ciertos capítulos. Por ejemplo, tú lees algunos salmos, y en esos salmos pareciera que el Espíritu Santo, o por Moisés, o por David, o por algunos otros de los salmistas, y también en otras oraciones, ya sea de Daniel, de Esdras, o en los mensajes de Esteban, o Pablo, etc., el Señor sintetiza lo que en otras partes describe minuciosamente. Hay un salmo donde parece que se recontara la Biblia. Por ejemplo, el Salmo 78, ustedes después podrían revisarlos, o esa oración de Daniel 9, o aquel mensaje de Esteban, o la homilía que hizo en Antioquía de Pisidia Pablo, donde se resume, se recapitula una visión general. Porque si nosotros no tenemos de tanto en tanto esas visiones panorámicas, nos podemos, como decía, perder en los detalles del laberinto. A veces el Señor necesita meternos en el laberinto y llegar a un rincón, y en ese rincón mostrarnos muchos detalles, porque la obra del Señor es preciosa, y es profunda, y es rica, y toda nos revela la riqueza de nuestro propio Señor. Entonces a veces llegamos a determinado punto en el camino, pero a veces el Señor hace una parada y nos levanta otra vez para que miremos por dónde hemos venido, de una manera resumida, pero que, aunque resumida,
sirve para apelar a todo aquello que Él ya ha sembrado, para recogerlo y tenerlo presente, porque toda la obra del Señor Jesús y de Dios es una obra en continuidad. Y así Él hablaba, por ejemplo, a sus siervos, de que algunos habían entrado en las labores de otros, y por lo tanto estaban sobre los hombros de otros. Gracias al trabajo de los otros, ellos podían hacer un pedacito, pero el trabajo había sido hecho ya por Dios con otro desde mucho tiempo atrás. Y seguramente seguiría siendo hecho aún por otros más. Así que a veces nos toca entrar en las labores de otros, decía el Señor. Otros sembraron y vosotros habéis sido, como decir, contratados para ayudar a cosechar. Estamos solamente trabajando en conjunto, trabajando en equipo, en una obra multigeneracional del Señor, aunque cada uno debe ser fiel a su propia generación, como se dice de David, que él fue fiel a su generación. Sin embargo, la obra de ninguna generación es una obra aislada, es una obra que descansa en los trabajos del Señor con las generaciones anteriores, y que en cada generación debe avanzar un poco más hasta llegar a una conclusión. Y por eso es que Pablo, en el capítulo 1 de la Epístola a los Efesios, no lo voy a leer ahora, pero los que quieran pueden mirarlo, allí él habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice que Dios se propuso reunir, la palabra es precisamente recapitular, esa es la palabra exacta. Efesios 1:10, que Dios se propuso recapitular todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra, y dice la traducción de Reina Valera, en la dispensación, pero la palabra en el griego es en la economía del cumplimiento de los tiempos. Entonces ahí, en esa frase de Pablo por el Espíritu, nos damos cuenta que los tiempos, la palabra es los eones, las eras, todos los periodos tienen un sentido. El Señor es el Señor de la historia. El Padre le dijo al Hijo: Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. De manera, desde que el Señor Jesús se sentó a la diestra del Padre, el Padre le está haciendo un trabajo con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y es un trabajo a lo largo de la historia, en el cual los enemigos del Señor son expuestos y son avergonzados y son derribados y colocados bajo las plantas del Señor. Amén. Y la obra del Señor continúa, es un avance, el avance del Espíritu, el avance de la Iglesia a lo largo de la historia, del tiempo y de la geografía. Es una obra de Dios multigeneracional. Y a nosotros nos toca recibir el beneficio del trabajo del Señor con las generaciones anteriores, y a la vez nos toca poner nuestro granito de arena para si hay otra generación. Y fíjese, ya está mi hija aquí acompañando. Ya soy abuelo, no con ella, sino con otras mayores. Ella era número 6 de 7 hijos, pero las dos primeras están ya casadas. Hace tiempo yo pensaba que ya nosotros seríamos la última generación, pero ya tengo 8 hijos, ya tengo una nieta y parece que está viniendo otra. Entonces sabemos que hay que trabajar para el Señor y hacer nuestra parte lo mejor que podemos en nuestra generación. Entonces, esos pasajes de recapitulación, de síntesis, nos ayudan mucho porque hacen que no nos perdamos en los detalles, sino que los aprovechemos y que los integremos en la visión general de Dios. La visión de Dios. Podríamos llamarle que ese es un paradigma, una manera de ver las cosas. Hay otras maneras de ver las cosas, pero la única que no se equivoca es la propia de Dios.
Realmente Dios es el que sabe y es el que ve bien. Entonces, es una necedad, si de verdad creemos en Dios, confiar en otras voces más que en la voz del Señor. Nosotros debemos confiar en la voz del Señor, aunque haya miles de voces hablando. Las ovejas del Señor no conocen la voz de los extraños y no siguen a los extraños, pero conocen la voz de su pastor, el Hijo de Dios, que nos muestra cómo es nuestro Padre, y parece que una fibra en lo íntimo de nuestro ser vibra en la misma vibración que la de nuestro Señor. Las ovejas del Señor conocen su voz, y al extraño no seguirá. Y es responsabilidad de la iglesia y de ustedes aquí en La Serena probar todo lo que se dice. Probar ahí al hermano Gino, que dicen que vino de Colombia, lo presentaba muy bien, el hermano Roberto, mi amigo. Pero ustedes tienen que depender del Señor para las cosas. Y tienen la responsabilidad de examinar en contacto con el Señor. De manera que lo que sea de Él, ustedes lo aprovechan. Y lo que no, pues lo desechan. Porque hay que examinarlo todo y retener lo bueno, pero abstenerse de toda especie de mal. Lo que fuere del tesoro, usted lo examinará y sabrán si les aprovecha. Y lo que fuere del paso, pues por favor no se lo traguen porque es de barro. Amén. Entonces, hablé esto de las recapitulaciones, es para que podamos ver esta parábola que abrimos en Marcos, capítulo 4, que también sirve como una recapitulación histórica de la obra del Señor y del reino del Señor. Entonces, nos ayudará a comprender muchas cosas de la palabra de Dios y de la historia de la iglesia y de la historia que podríamos llamar sagrada. Decía, además, estoy en el verso 26, estamos en Marcos capítulo 4, verso 26, y vamos a leer hasta el 29. Es el Señor Jesús de quien se habla acá. Decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Se dieron cuenta que esta parábola es realmente una síntesis preciosa de un largo proceso. El Señor, con su preciosa capacidad y didáctica, resume en parábolas sencillas cosas profundísimas. A veces dice en una sola frase cosas de un profundo significado. Y esta es una parábola cortita, cupo en 4 cortos versos. Y sin embargo abarca toda la historia de la iglesia. ¿Qué les parece? El trabajo del Espíritu Santo a lo largo de 21 siglos. Es un proceso. La palabra del Señor nos habla de procesos, como también nos habla de obra consumada. Y no es que haya una contradicción. Realmente no habría proceso si no hubiera habido primero una obra consumada. Digamos que la obra que el Señor consuma es la base para que pueda haber un proceso. La obra que el Señor termina es una provisión para ser aprovechada.
Pero el aprovechamiento de esa provisión es un proceso. En la semilla que se siembra ya está contenida toda la espiga y no solo una. Las semillas se multiplican. Al principio es una sola semilla, pero está programada para reproducirse muchas. La provisión es el arreglo divino que Dios da, ya todo de antemano listo, para que a partir de ese don de Dios, ese regalo de Dios, se desarrolle un proceso que nos conduzca a la expresión gloriosa de todo lo que el Señor dio. Pero lo que el Señor dio debe irse descubriendo, debe irse disfrutando y debe irse formando en nosotros. La palabra del Señor habla de procesos, pero procesos que parten de una provisión. No debemos olvidar que antes del proceso hubo una provisión. Y tampoco debemos olvidar que por causa de la provisión no va a ser necesario un proceso de usufructo y de aplicación. Acostumbramos recordar esas palabras que el Señor le dijo a Josué al respecto de la conquista de la tierra prometida. La conquista misma fue un proceso y tuvieron que ir tomando ciudad por ciudad y derrocando rey por rey. Y qué significativos son los nombres de esas ciudades y de esos reyes, el cual nos habla de que la aplicación del botín del Señor, de la victoria del Señor a nuestra experiencia cotidiana es muy variada. Muchos reyes, muchas ciudades con nombres significativos nos muestran todo lo que el Señor Jesús conquistó, pero a lo cual nosotros debemos disfrutar, alcanzar. Dios le dijo a Josué, y por medio de Josué a Israel: os he dado toda la tierra. Pero añadió una frase: todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces, cuando Dios habla de esa manera tan contundente, os he dado la tierra, así en pasado, como un hecho divino, que para con Dios es algo absolutamente seguro. Os he dado la tierra. Esa es la provisión. Pero añade ahora la frase de la responsabilidad humana, porque Dios no nos impone lo que Él nos da. Lo que Él nos da debe ser apreciado. Y qué curioso, para la mente natural esos dos verbos parecieran contradictorios: el verbo dar, que se nos da, y el verbo conquistar. O lo conquistamos nosotros o nos lo da el Señor. Y la mente natural le parece que son dos cosas distintas. Pero cuando el Señor te lo muestra espiritualmente, ahí te das cuenta de que esas son dos cosas complementarias, porque es como un casamiento entre dos. Así como el marido se casa con la esposa, también la esposa se casa con el marido. Hay una parte del marido y hay una parte de la esposa. No que Dios necesite ser completado. Dios es suficiente en sí mismo. Pero como Él en sí mismo es amor, entonces Él no quiere ser el único que existe. Él no necesita que exista nadie más para ser Dios. Pero precisamente por ser Dios y por ser amor y por ser autoexistente, es un Dios tan lleno de vida, de buena voluntad, que ha llenado de vida el universo y ha dado ser a otras criaturas, ha hecho a otras criaturas partícipes de la existencia,
y les ha delegado también una misión y una función y unas capacidades. Dios puede cuidarnos sin necesidad de los ángeles, pero Él quiso representar su cuidado creando ángeles con los cuales Él nos cuida. ¿Ven? Entonces Él nos cuida usando sus ángeles. Esos ángeles son el lenguaje de su cuidado. Realmente es Dios el que nos cuida y no los ángeles. Pero no podemos decir que no nos cuidan los ángeles, porque ellos también nos cuidan en nombre de Dios. Y aún este trabajo conjunto que hace Dios con sus propias criaturas. Inclusive tenemos que empezar a considerar esto un poquito más antes. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. O sea, esta persona, no esto, no es una cosa el Verbo. Ciertamente que la palabra verbo significa palabra, pero no es cualquier palabra. Una palabra es para expresar el concepto de una realidad, para que esa realidad sea conocida, sea convocada a la presencia. Entonces decimos micrófono y pronto, inmediatamente estamos trayendo al conocimiento qué es un micrófono, para qué sirve. Decimos atril, decimos guitarra, cualquier palabra que usemos. Pero hay una palabra con la cual Dios se pronuncia y se revela en plenitud a sí mismo. Dios que se conoce como Él es y que por conocerse puede revelarse, autoconocerse, autorrevelarse, inclusive darse. Porque en esa revelación de Dios, Dios se dispega. Es cuando Dios dice, yo soy el que soy. Es porque Él se conoce como es, se revela como es y se dispensa como Él es. De manera que la palabra verbo es la propia palabra de Dios, con la cual Él se conoce, por la cual Él se revela, es la imagen del Dios invisible y es también el poder de Dios. Es la revelación y el dispensarse de Dios mismo. Entonces, verbo, la palabra, no es cualquier cosa. Es una persona divina que dice, yo soy el que soy. Y aparece 2 veces ese soy. Cuando dice yo soy, se refiere a la imagen del Dios invisible. ¿Y dónde aparece el Dios invisible? El que soy. Cuando dice el que soy, ese es Dios en su invisibilidad como Padre, que al conocerse a sí mismo, y eso no empieza en el tiempo, eso es eterno, engendra en su autoconocerse su autoimagen, pero no la engendra en el tiempo. Es la sabiduría eterna de Dios que le acompaña, que es la imagen que Dios tiene de sí, por la cual Él se conoce y se revela y se dispensa y por su Espíritu. Entonces, el verbo de Dios no es cualquier cosa. Es la segunda persona de la Trinidad, igual a la primera, porque es su imagen exacta. Por eso dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios, porque era igual a Dios. Y no dice solo que era Dios, aunque también Juan dice era Dios. El verbo era con Dios y era Dios. Y ahora dice, no estimó el ser Dios, dice el ser igual a Dios, porque se refiere al Hijo, que es igual al Padre, pero que es el mismo Dios con el Padre, pero es el Hijo. Quizá nuestra mente vaya un poco despacio, pero nuestro espíritu dice ¡amén! ¡Amén! Ya después nuestra mente le sigue el espíritu. Entonces el verbo era con Dios. Eso nos muestra la naturaleza de Dios y la esencia de Dios también, que es amor. Dios es amor y por eso no hace nada solo.
Y por eso es trino, porque es amor. El Padre tiene un Hijo y ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre, y el que ama es el Padre, y el amado, el que también ama es el Hijo, y el amor común es el Espíritu del Padre y del Hijo. Procede del Padre y del Hijo y nos lo trae, nos lo dispensa. Entonces ya desde el principio, por ser Dios como es, no hace nada solo, ni quiere hacer las cosas solo. Amén. Él quiere hacer siempre las cosas con el Hijo. Amén. Dice, sin Él, sin el Hijo, sin este que era en el principio con Dios, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Dios el Padre no hizo nada sin el Hijo, ni siquiera lo planeó. Dice la Escritura que cuando Él estaba planeando la sabiduría de Dios, que es el Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre y también estaba el Espíritu. Y por eso Dios dice, hagamos al hombre, etc. Hagamos. Dios hace con. El Padre se goza en que su Hijo sea como Él mismo. Y en que su Hijo haga en común acuerdo con Él todas las cosas. Y el Hijo al mismo tiempo se goza en no hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y el Padre ama al Hijo y le muestra lo que el Padre hace para que el Hijo lo haga juntamente con el Padre. Así es. Y el Padre y el Hijo juntos operando es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo operando. Porque el operar del Espíritu es también el operar del Padre y del Hijo. Amén. Cuando el Hijo hace algo, no es el Hijo solo. Dios estaba en Cristo. No me ha dejado solo el Padre, el que me envió. Conmigo está. Las obras que yo hablo, dice el Señor Jesús, no las hablo por mi propia cuenta, sino del Padre que mora en mí. Él me ha dado mandamiento de lo que he de decir y hacer. Jesús no hacía las cosas solo, sino con su Padre. Y el Padre hace las cosas por mí. Y ese hacer común es el hacer del Espíritu, que es el amor común del Padre y el Hijo. Dios es Espíritu. Y es el Espíritu que contiene al Hijo. Y el Hijo que contiene al Padre. Entonces ya desde la Trinidad, desde ahí comienza todo. Desde ahí comienza a obrar Dios. Y yo digo, comienza, pero ustedes saben que eso no tiene comienzo. Es desde la eternidad. Solo que la eternidad es el ser de Dios. Y luego en el tiempo hay una creación. Y podemos decir que hay el tiempo de nosotros en la tierra, que desde ahí nos dimos cuenta que es relativo, porque lo que pasa en el cielo es un tiempo celestial, tan diferente al natural, que bueno, no nos enredemos en eso, pero tengámoslo en cuenta. Está por ahí. No vamos todavía a masticar eso. Algún día el Señor nos ayudará a entender eso de a poquito. Y luego el Padre, todo que lo hace con el Hijo, lo hace también en el Hijo. Y el Hijo es el que sustenta todo. Y el Padre con el Hijo y con el Espíritu le dan el ser a lo demás, porque Dios quiere que las cosas existan. Así que no vamos a idolatrar las cosas. Ese es un gravísimo error, pero tampoco las vamos a desechar. Las vamos a recibir con alegría, en su justa medida, porque provienen de la creación de nuestro Dios. Y las cosas son una manifestación de su amor y de la delegación de Dios. Cada cosa tiene una función, cada cosa tiene un trabajo que hacer y tiene algunas propiedades que Dios le delegó. Por ejemplo, a las plantas, a las frutas, a las hierbas, Dios le dio ciertas propiedades farmacéuticas y de nutrición.
Y nosotros podemos decir, bueno, Dios puede curarme. Sí, claro que Él puede curarte sin necesidad de hierba. Pero aún en la Nueva Jerusalén, las hojas del árbol de la vida van a servir para la salud de las naciones. Eso no quiere decir que Dios no los sana. No. A veces Dios quiere sanarte directamente y a veces quiere delegar la función de sanarte, que es de Él. Y es Él el que lo hace, pero a veces lo hace directo y a veces lo hace indirecto. A veces lo hace como causa primaria, sin necesidad de una causa secundaria o un intermediario, y a veces lo hace a través del intermediario. A veces puede hacer la cosa por la palabra, y a veces escupe, hace barro y se lo unta en los ojos. A veces lo hace de un tiro o al tiro, como dicen aquí en Chile, y a veces lo hace por etapas, como al ciego que poco a poco fue mejorando la visión y primero vio como si las personas fueran árboles. Él había tocado los árboles y ahora se encontraba que los hombres parecían como troncos de árboles, solo que se movían, hasta que por fin le abrió más los ojos. Y el Señor sabe cuándo hacer las cosas al tiro y cuándo hacerlas poco a poco. No es cuestión de capacidad, aquí no está en juego la capacidad de Dios, aquí está en juego la conveniencia. Hay cosas que Dios podría hacer de una manera rapidísima, sin necesidad de procesos. Dios podría decir, bueno, los voy a crear ya en la gloria, como si hubiera pasado la historia, la lucha y la victoria. Todos hubiéramos querido nosotros, ay Señor, qué lindo no haber tenido que pasar por tantas pruebas y cosas. Pero el Señor sabe que a veces es mejor pasar por donde tenemos que pasar, por procesos. Esos procesos nos ayudan a conocer mejor y disfrutar mejor a Dios. Y también van a crear en nosotros la paciencia. O si no, seríamos muy impacientes. Pero dice que la prueba produce paciencia. Y a Dios le interesa mucho que seamos pacientes, porque Él mismo es paciente. Y lo más glorioso que Él decidió darnos fue su propia vida y que seamos como Él. No son cosas. Las cosas son como las añadiduras. Son regalos adicionales. Dice Él que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces Dios nos da todas las cosas, pero con Él. El problema de hoy con la teología de la prosperidad es que a la gente le gustan es solo las cosas. Los carros nuevos, las chequeras abultadas, pero sin Dios. Pero el Señor dice, el que venciere, yo seré su Dios. Y Él será mi hijo. Y también dice, y heredará todas las cosas. Así que las cosas son nuestras. Lo triste es poner las cosas en lugar del Señor. ¿Ven? Las cosas son como una guarda. Aquí se usa la palabra guarda cuando la novia se casa y tiene su vestido y sus cosas. Esas son las cosas. El universo es como una vestidura, dice en Hebreos, y que se la va a cambiar el Señor, se va a cambiar de ropa, se va a poner otra ropa, un cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué le parece? Esa tremenda grandeza del universo, que apenas con telescopios potentísimos, especialmente de por aquí, desde esta tierra, estamos tratando de rascar el borde del universo, y son un vestido viejo del Señor. Infinitamente grande, porque el Señor es grande. Entonces, ¿cómo iba a ser un universito chiquitito? Él tenía que enseñarnos a nosotros, que éramos los que íbamos a ver por telescopio desde la cuarta región ese universo que Él hizo, para que ese universo que es tan grande nos hable del que es más grande que el universo, y que el universo es solo una ropa transitoria. Pero Él tiene otra ropa de gala que se va a poner. Esta es como decir la ropa de trabajo. Pero Él tiene una ropa de novio, aleluya, que se va a vestir, y dice en Hebreos que Él se va a mudar de ropa, que va a enrollar estos cielos y esta tierra. Y ya no va a haber lugar más para ellos, pero se va a vestir de otros.
Pero ese vestido no es Dios. Nosotros no somos panteístas, somos una creación de Dios. Hay una diferencia entre el creador y la criatura. No es porque Dios lo conozca que existe, se necesita la voluntad de crear el fiat, sea para que sea. La verdadera existencia del universo no está en el pensamiento de Dios, sino en la voluntad de Dios, cuando Dios dice que lo que Él piensa sea. A veces Dios dice en algunos pasajes, esto hubiera podido ser, pero no será. Y esto hubiera podido ser, pero no será. ¿Cuántas posibilidades podrían haber sido de una u otra manera? Pero Dios dijo que no, sino así. Entonces la realidad de las cosas creadas no proviene del pensamiento solo de Dios, como si las cosas fueran eternas y parte del ser divino y fueran Dios, como pretende el panteísmo idolátrico. No, las cosas son creadas a partir de la palabra y por su voluntad existen y fueron hechas. Y esto es para no confundir las criaturas con el Creador y dejar de honrar al Creador y empezar a honrar a las criaturas, que eso es la mentira de la serpiente, porque el diablo es el que quiere esa adoración. Entonces por eso empieza con panteísmo y después con dualismo y luego, si hay panteísmo, pues habrá politeísmo, porque si todo es Dios hay que adorar el maíz, las lagunas, las montañas, etc. Hasta llegar a adorar el diablo, que eso es lo que él quiere. Bueno, pero no, la creación existe, pero es obra de Dios. Y cada función es planeada por Dios. Todo es todo. O sea, Dios quiere llenarlo todo. De la plenitud de Dios pasó esa plenitud al Hijo. Le agradó al Padre que en el Hijo morase toda plenitud. Entonces la plenitud divina pasó del Padre al Hijo. Pero ahora en el Hijo fueron creadas las cosas. El Hijo es el que las sustenta. Él es el que quiere que exista. Y si Él les quitara el ser, no existirían. Y existen con una misión que se la dio Dios. Las propiedades de las plantas, de los animales, de los soles, porque el nuestro es apenas uno, pequeñito, normalito, bien, no es uno, pero para nosotros es especial. O sea, en comparación física con los demás es igual, pero no tiene una tierra como es. Es esta tierrita la que le da un lugar especial a ese solecito. Porque Dios dice que los puso para alumbrar sobre la tierra y volvemos al geocentrismo. No el geocentrismo de tipo Ptolomeo, ¿no? De Claudio Ptolomeo, que la tierra es el centro del universo y el universo gira alrededor de la tierra. No, sí, la tierra gira alrededor del sol, pero Dios hizo al sol y a la luna y las estrellas para alumbrar sobre la tierra. Es en la tierra donde servirían de señales y es para con la tierra que cumplirían su función, para que en la tierra esté el hombre y para que en la tierra se haga hombre el verbo de Dios que creó todo el universo y las galaxias. Así que esa motita de polvo, porque esa es realmente la tierra en comparación con el universo, así como cuando hay un haz de luz y tú ves que en ese haz de luz como que flota unas particulitas, así vi una fotografía de la Tierra desde un aparato que ya se salió del sistema solar, pero que alcanzó a mandar de lejos alguna fotografía. La Tierra se veía así como una de esas particulitas de polvo microscópico, una motita que flota en ese haz de luz. Así se veía la Tierra. Ay, con razón, que somos menos que nada, como un menudo polvo en la balanza que no hace ni fu ni va a borrar ese polvo. La balanza no va a cambiar. Tan nada somos comparados con la grandeza del universo, y eso es apenas un testigo viejo de Dios. Cuán menos somos delante de Dios, y sin embargo lo grande de Dios es que el Dios grande le dé significado a cosas tan pequeñas. Y así Dios hace grande a lo pequeño, por lo que significa para Él.
por el precio que Dios paga por eso. Imagínense el precio que Él pagó por estos grandes pobres. Ni un millonario pagaría tanto. A veces algunos garabatos de algún pintor, alguien pone $10,000 y después otro lo compra en 20,000, y ese garabato, ese cuadrito ahí todo sucio, que a veces es una vacinilla con un zapato. Ese es el arte moderno, y es viejo el zapato, y sale como $1,000,000. Y hay millonarios que hacen esas inversiones porque no saben en qué invertir la plata. Entonces compran cuadros y así van valorando. Pero el Señor hizo algo parecido. El Señor a lo que no es, a lo menos preciado, a lo necio del mundo, lo vil, lo débil, lo escogió para deshacer lo que es por lo que no es. Y pagó el precio más alto que se puede pagar en el universo. Y hizo de esa motita de polvo que no es nada, y de las naciones dice que son menos que nada, o sea, es saldo rojo. Sin embargo hizo la iglesia, que es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios es la iglesia. Pero todo ese trabajo de Dios lo quiere hacer Dios con sus criaturas. Él nos cuida usando a sus ángeles, nos alimenta usando las frutas, las verduras, el aire. Él no es aire, pero Él quiere darnos aire y quiere darnos fruta, y se inventa toda clase de frutas, de sabores, de alimentos, de vitaminas, y a cada cosa le da su misión y su función, su estructura, y no es una maravilla. Y por eso estamos agradecidos con todo a Dios. Y todo es herencia nuestra, pero con Cristo. El que lo pierda todo por causa del Señor lo gana todo, pero el que quiera perder al Señor para quedarse con todo se queda sin nada. O sea, qué paradoja. Para heredar todo hay que perderlo todo, hay que rendirlo todo a los pies del Señor. Y cuando el Señor es el primero y el último y el todo, entonces Él es todo en todo. Nos encontramos a Dios en todo. De las cosas pequeñas le damos gracias y nos sana directamente, o si usamos una hierbita, un tecito. Lo importante es tomarse ese tecito en el nombre del Señor y del Señor Jesús, el Hijo de Dios. Todas las cosas, a la verdad, son buenas. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias en el nombre del Señor. Entonces esto nos muestra ese principio de la Trinidad, del amor, de la delegación, que el Padre no hace nada sino con el Hijo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin el Hijo. El Padre hace con el Hijo. Y por eso el marido tiene que hacer las cosas con la esposa. A veces no le mostramos a la esposa el dinerito escondido, le damos por ahí ni el diezmo. ¿Será que lo aprobaría el Señor? ¿Será que eso hace el Señor? ¿No es el Señor generoso e impulsivo? ¿No es así? Y Él no deja de ser Dios por delegar a los tecitos a hacernos algún bien. Dios no se va a poner celoso del té, pero Él es celoso si no lo adoramos. Él es celoso. Pero Él delega, y así nos enseña a delegar, a hacer las cosas en comunión. Así como en la Trinidad debe ser la familia, porque Él dijo, hagamos al hombre, y lo hizo varón y mujer para tener hijos, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, para expresar a Dios. Y así también es la iglesia. Jesucristo dijo, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Ese como es el modelo, que ellos, es la iglesia, sean uno en nosotros, ese nosotros de la Trinidad, como sustancia, como contenido de la iglesia. O sea, el Dios siendo todo en todo, pero primeramente en la iglesia. Primeramente en la iglesia. Entonces, por eso es que existe
la provisión total, pero que Dios quiere que sea querida. Dios quiere darte, pero quiere que tú también quieras. Por eso hay que orar. Dice, pero si Dios sabe lo que yo necesito, ¿por qué no me lo da? Porque Él quiere que tú ores, que tú tengas en cuenta a Él y que tú hagas las cosas con Él y Él contigo. Entonces nosotros debemos pedir. Dios quiere hacer muchas cosas y las va a hacer, pero el problema, digo problema para nosotros, que a la larga no es problema, al contrario, es sentido de la vida y realización de la vida, ese proceso. Dios quiere hacer las cosas con la iglesia, como las hizo con Cristo. Dios realizó con Cristo todo lo que necesitaba para hacer al hombre, y ya Dios hizo al hombre perfecto en Jesucristo. Pero ahora ese granito fue el que sembró aquí en esta parada, ¿te das cuenta? Lo sembró. Y ahora tiene que salir de ese granito una hierbita. Y no puede salir esa hierbita sino del granito, de la semilla. Pero esa hierbita no es toda la potencialidad que está en ese granito de semilla. Esas hojitas que algunas se van por los costados, por las ramas, bien denominacionalmente. El Señor quiere sacar un pimpolito para seguir haciendo crecer el tallo en dirección al espíritu. Gracias a Dios por las ramitas, porque si no hubiera esas hojitas, no habría después la mazorquita o la espiguita. Esa es la función de las hojitas, pero las hojitas se van a secar. En cambio, el pimpolito va a concentrar la vida y esa vida va a estar en una situación más avanzada cuando sea espiga. Y luego la espiga va a tener granitos verdecitos, inmaduritos, pero van a ir madurando. Y cuando maduren, van a ser exactamente iguales que el original y van a poder multiplicarse como el original. Y eso es lo que es el reino de Dios. Así es el reino. Así se extiende el reino. Ese es el proceso por el cual Dios, que es antes de todo, lo llegará a ser todo en todo. A través, primero, del planeamiento en Cristo, de la creación a través de Cristo, de la redención por medio de Cristo, de la aplicación por medio del Espíritu, de la formación de Cristo en la iglesia. Y la iglesia es la vanguardia del reino de Dios. Y por fin se verá la gloria de Dios manifiesta en la nueva Jerusalén. Pero todo aquello tiene que ir siendo usufruido, disfrutado desde la raíz. Entonces esta parábola que hemos leído nos muestra la historia sagrada. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre siembra una semilla y de suyo lleva fruto en la tierra, porque esto está programado para eso. Qué precioso es esto, hermano, que si Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree ese hombre colectivo que llenará toda la tierra, que es comparado con una vid. El Señor es la vid y nosotros somos las ramas, ¿no? Los pámpanos, y aquellos racimos de uvas son las iglesias. Aleluya. Por toda la tierra, la vida de Dios circulando, dispensándose, siendo aprovechada para ser expresada y satisfacer y realizar todas las cosas. Dios no es egoísta. Dios no solo se revela, sino que se da también. Y se da para realizarnos mismos. Es la acción del Hijo y su crucifixión, el derramamiento de su sangre y su resurrección para glorificar la humanidad asumida por el Verbo en la encarnación, para glorificar a la nuestra. Él la asumió, la naturaleza humana, y luego la ascendió y envió el Espíritu. Y
Ahora el Espíritu toma todo lo que es del Hijo. Y el Hijo toma todo lo que es del Padre. Todo lo que es del Padre y del Hijo, por el Espíritu que ya no es así. Las etapas personales y también las etapas físicas colectivas, simbolizando Cristo, y por lo tanto florecida nos habla de Cristo, habla y de Cristo, de la manifestación de Cristo a través de la iglesia. Fíjense, si ustedes quieren acompañarme en mi parábola, vamos a Gálatas, a Dios, primero y después espiga, después granizo en la espiga, y cuando el grano está maduro, note, no es un tiempo cronológico, sino un tiempo kairos. Existe para la palabra tiempo dos palabras. Vamos a Gálatas. Mientras tanto, ustedes recuerdan que en Hechos le preguntan: Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces él habla de los tiempos, eso es los cronológicos, cronos, y las sazones, kairos. A veces, y debiera coincidir los cronos con los kairos. No debemos perder el tiempo. Debemos llegar a madurez en la hora apropiada, porque la hora de la cosecha no es cuando llega el 21 de febrero o el tal de marzo o el tal, depende de dónde, en qué latitud estés. Aquí llegará en la época de la cosecha, del Pentecostés, en fin. Lo que el Señor dijo es cuando el grano está maduro. Eso es el kairos. No es un tiempo externo, sino es la maduración de la formación de Cristo en la iglesia. Por eso nosotros podemos retardar la venida del Señor con nuestra inmadurez, y con nuestra madurez podemos apresurar la venida del Señor. Por eso dice el apóstol: apresurando la venida del Señor. Y eso es como con la madurez, porque cuando el grano esté maduro, cuando, como la señora está cocinando un arroz y prueba un poquito y todavía está crudito, entonces tiene que pasar más tiempo en el fuego, y a veces tiene que echarle agua, y a veces le faltó sal o se le fue la mano en la sal. Pero a Dios no se le fue la mano en la sal. Pero puede ser que nosotros necesitemos más fueguito, más hornito. Y cuando ya estamos a punto, esa es la sazón. Cuando el grano está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿Cuándo es el tiempo de la siega? La venida del Señor. Pero la venida del Señor tiene que ver con la madurez de la iglesia. ¿La cuenta? Entonces, Dios no retarda su promesa, sino que espera que nos arrepintamos y nos amoldemos a Él. ¿Se da cuenta? Entonces vamos a ver, así como vimos allí en la parábola, según Marcos, del Señor, vamos a ver esas etapas. Muchos otros pasajes nos hablan de estos procesos. Vamos a ver en Gálatas 1. En el primer capítulo de Gálatas se habla de una realidad que es la siguiente. Verso 15. Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la frase que voy a subrayar es la primera frase del verso 16, que es una realidad espiritual necesaria para comenzar. ¿Cuál es? Revelar a su Hijo. Ese es el fundamento. El Espíritu Santo viene para glorificar al Hijo, para darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Ese es espiritual, no solo intelectual, aunque todo el intelecto está comprometido, porque hay que amar a Dios con toda la mente, no sin ella, con toda ella, pero no es solo ella, claro, no somos solo mente.
Entonces dice, revelar a su Hijo en ti, no con pendiente seguida con carne y sangre. Las mismas palabras en Gálatas de las que había hablado Pedro y que registra Juan. Registra Mateo. El Señor le dice a Pedro, cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Pablo utiliza incluso los modismos del Señor Jesús, porque fue el Señor Jesús que habló de carne y sangre. Entonces existe algo necesario para comenzar, que es el fundamento, que es el Señor Jesucristo siéndonos revelado por Dios nuestro Padre. Ese es el fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es edificada en la misma medida que el Señor Jesucristo nos es revelado. En la medida que el Espíritu Santo nos glorifica al Hijo delante de nosotros. Porque tu aprovechamiento depende del Cristo que tú conoces. Lo que Cristo sea para ti determinará lo que tú llegues a ser para Dios. Nada te ayudará mejor que conocer al Señor mismo y los caminos del Señor, que esos caminos, pues el camino es el propio Cristo, es el proceso de Cristo siéndonos revelado de manera espiritual. Conocer al Señor en el Espíritu, seguir de la mano, en unión con Él, para llegar a ser conformados, configurados a la imagen. Entonces, podríamos decir que esas primeras hojitas es cuando Cristo nos es revelado. Y en la historia de la iglesia, como anoche decíamos, la primera tónica, la tecla que comenzó a tocar el Espíritu Santo en los primeros siglos era acerca del Señor Jesucristo. Eso era el río central de la revelación que vivía la iglesia primitiva. Toda la revelación fue dada, la fe fue una vez dada. Aquella fe que había de ser revelada fue revelada por el Señor Jesús y el Espíritu Santo en su nombre a la primera generación apostólica, y es la que está en el Nuevo Testamento. Y esa es la semilla. Pero cuando fue plantada en el campo del mundo, comenzó a surgir la iglesia, y la iglesia, cuando es niña, pues primeramente va succionando la leche, que primero es leche, ¿verdad? Entonces primero hay bebitos espirituales, luego hay hijitos, y hay jóvenes, y esos muchachones a veces son rebeldes. Parece, dice Pablo, ya reinas sin nosotros, pero si verdaderamente reinases, reinarías con nosotros, porque reinar no es excluir, sino incluir. Reinar no es servirse, sino servir. Entonces hay jóvenes, después hay padres que tienen hijos, hablando espiritualmente, y hay ancianos, o sea, hay un proceso de crecimiento espiritual. Los bebitos que toman leche de la mamá y luego de tarro, pero no pueden empezar con tarro. Ojalá lo más que puedan tomar de la mamá es lo más saludable. Y después vienen los hijitos y bueno, un proceso. Es el proceso de la formación de Cristo en la iglesia. Entonces eso, ese fundamento, esa primera etapa de revelación, aunque ya la primera generación tuvo la fe, y ya en la Escritura está el contenido completo de la semilla, de la simiente inmortal sembrada por el Hijo del Hombre en el campo. Ahora la iglesia, ya los primeros siglos, no era tan igual a la iglesia apostólica. Ya era un poco más niña, porque eran apenas discípulos de discípulos, y después de discípulos de discípulos de discípulos. Y el Señor Jesús, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco se hará. O sea que la verdura como que se va gastando, y las últimas generaciones como que
van perdiendo la vida, a menos que haya un reavivamiento, a menos que vamos por la corriente central del Espíritu, que esa es la que está fresca, pero si nos vamos por la rama nos vamos a secar. No hay que quedarse solo por las ramas, hay que seguir al Espíritu en la línea del centro. Amén. Para que el Espíritu nos lleve a la madurez. Porque si nos quedamos por las ramas, servimos para algo, pero no llegamos al fin del negocio. Pero la palabra dice que es mejor el fin del negocio que su principio. Por eso que Dios haya reservado los últimos tiempos para nosotros. Debemos considerarlo un gran privilegio, aunque sean los tiempos más difíciles, porque son los de la cosecha. La cosecha de todo el trabajo de los patriarcas, de todo el trabajo del legislador Moisés y de los profetas y de los escribas y de los apóstoles y de la patrística y de los medievales y de los reformadores y prerreformadores. Nosotros somos los herederos de todo ese trabajo, somos deudores a ellos, entramos en las labores de ellos, pero al final tiene que haber grano lleno para que llegue el kairos de Dios y pueda el Señor venir a cosechar lo que quería. Lo que quería. Somos deudores a todos, pero en la madurez de los finales aparece la madurez de la iglesia. De la iglesia. Entonces aquí vemos que empieza con esas hojitas. Hay vida. Cristo revelado en nosotros. Ahí es, la semilla entró en la tierra. Y luego empezó a producir primeramente hojitas. Entonces esas hojitas hablan de vida. Y ya en el segundo capítulo, en el primero se habla de una realidad. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Ahí comienza la nueva vida. Cuando recibimos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. Entonces ahí la semilla fue sembrada y la vida fue introducida y empieza a producir primero hojitas. Y luego esas hojitas hablan de todo el caminar cristiano. Entonces pasamos al capítulo 2 y aparece otro nivel, otro escalón, otro estado de la plantita. Ahora dice el capítulo 2, en el versículo 19 y siguientes: porque yo por la ley soy muerto para la ley, el gran sembrado, a fin de, ahí está, un brotecito, vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo en mí. Ese es un estadio un poquito más avanzado. Vive Cristo en mí. Revelar a su Hijo. Pero ahora vivir por el Cristo que vive en ti. Ese es el avance. Por eso dice, ya no vivo yo. Hay el aspecto de la vida y hay el aspecto del vivir. La palabra nos muestra a Cristo como la vida, pero nos muestra también a Cristo como el vivir. Él es el camino, la verdad y la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Pero la vida es para el vivir. Ahora dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cristo es la vida, ese es el depósito, ese es la provisión. Pero ahora el disfrute, la aplicación es el vivir. ¿Ven? Para mí el vivir es Cristo. O sea, el vivir es la aplicación de la vida que nos fue dada a la vida nuestra cotidiana. Aplicar la provisión de Dios, que es Cristo, a nuestra vida. Entonces Cristo es nuestra vida, pero también Él es el vivir. El vivir. Y entonces aquí estamos viendo que hay un avance progresivo. Cristo nos ha revelado y Él llega a ser la vida
para hacer el vivir. La vida que ahora vivo, ese es el vivir. ¿Se da cuenta? Lo vivo por la fe de Él, ya no solo en Él, sino de Él, porque el autor de la fe es Cristo mismo. Él es el autor y el consumador, y ahí hay provisión y proceso. Autor y consumador. Un don, pero que con responsabilidad y colaboración debe ser usufruido. Una tierra que nos es dada donde tenemos que poner el pie. ¿Ven? Entonces ahora dice aquí, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces hay un yo y hay un mí. Un yo sin Cristo y un mí con Cristo. Cristo en mí es la provisión. Pero la vida que ahora vivo es el vivir. La vida que ahora vivo es el ejercicio en fe, la toma de posesión que el Dios, que se da de lo que Dios nos dio. Dios nos dio todo y lo poseemos. Amén. Sigamos atendiendo aquí un poquito más. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, aún estamos en esta carne, luchando desde el Espíritu contra la carne. Y lo que hay en la carne es lo que Adán llegó a ser después de la caída, que nosotros heredamos por simple nacimiento natural. Y nos toca vivir toda esta vida todavía en esa carne, luchando con ella. Pero como Cristo ya la venció y condenó al pecado en la carne y nos lo dio su victoria en el Espíritu, si vivimos en unión con Cristo, aplicamos la fe, el botín que el Señor nos pasó en las narices de nuestra propia debilidad. Y así el Señor, aunque seamos necios, débiles, los menospreciados, por medio de lo que no es, nos basta su gracia y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Así que en nuestra debilidad no hay ningún problema. Si somos débiles, es una buena ocasión para el Señor. Si no entiendes algo, estás confundido, es la mejor ocasión para decirle al Señor: no entiendo nada, Señor, enséñame. Porque mientras sabíamos todo, pensábamos saber, estamos engañados.